Buenos días, mi nombre es Eduardo Acero, soy residente de terapia. La primera plática de hoy va a ser acerca de la historia, ¿no? Para hablar de la historia de ECMO tenemos que hablar primero de la historia de la circulación extracorpórea, ¿no? Que fue el papá del ECMO. Los primeros reportes, ¿no?, de intentos de membranas o de oxigenación extracorpórea son de los 1800, ¿no? Aquí lo que intentaban era sangre a la que le quitaban la fibrina en globos llenos de aire y agitarlos, ¿no? O sea, hacer burbujas para que así, evitar, sin membrana, pero tratar de hacer algún cierto intercambio gaseoso. 10 años después, se obtuvo la primera perfusión artificial de un órgano, que en este caso fue un riñón con un oxigenador de este tipo, ¿no? Ya después veremos, bueno, ya sabemos todas los contras, ¿no?, que tienen los oxigenadores de burbujas. En 1879, ellos dos sacaron el oxigenador extracorpóreo bidimensional, que era, se exponía en un cilindro, ¿no? Metían sangre, una capa delgada, y esta la ponían un poquito inclinada para ir rotando el cilindro, esto para que más sangre tuviera contacto con aire y de esta manera se oxigenara. Uno de los avances más importantes en todo lo que tiene que ver con cirugía de corazón, obviamente circulación extracorpórea y ECMO, es el descubrimiento de la heparina, que fue en 1916, ¿no? Esto hizo que ya todo esto de la circulación extracorpórea fuera una realidad, ¿no? Ya en los 1900, en el 29, en Rusia, hicieron una circulación extracorpórea de un perro, ¿no?, al que no le hicieron nada, o sea, no fue cirugía, no fue nada, nada más fue corroborar que se pudiera mantener un organismo vivo de manera extracorpórea. Y en el 52 ya este equipo sacó el primer oxigenador de burbujas para utilizar en ya animales grandes, ¿no?, y obviamente en seres humanos. En los 40, las únicas cirugías que se podían hacer de corazón eran las que no necesitaban circulación extracorpórea, o sea, cierres de conducto arterioso, reparación de coartaciones, algunos shunts en cardiopatías congénitas y con miserotomías mitrales cerradas. Conforme todo esto, o sea, la tecnología fue avanzando, ya en los 1950, en los 50, ya hubo los primeros reportes de casos de seres humanos tratados, ¿no?, ya con cirugía con circulación extracorpórea. Todos los reportes de casos en esta década fueron en 6 centros, en total fueron 18 pacientes y se murieron 17. Y los oxigenadores que reportaron en esta década fueron de film 8, burbuja 4. Esto ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata. O sea, llegaron a utilizar como oxigenadores pulmones de changos, ¿no? Y un pulmón autólogo, o sea, utilizando nada más la bomba sin oxigenador con los mismos pulmones del paciente. O sea, solo fue un caso. ¿Cuáles fueron los principales problemas que se encontraban con todos estos modelos? El embolismo aéreo, la coagulopatía posoperatoria, a pesar de que ya se utilizaba heparina, solo entraban a los protocolos los pacientes que ya estaban fuera de cualquier otro tratamiento, ¿no? O sea, los pacientes más graves que ya ningún otro centro aceptaba eran los que entraban a cirugía, entonces eran pacientes que de por sí ya tenían muy mal pronóstico. Y los errores diagnósticos en esta época, en ocasiones contaban con cateterismos, pero todavía no existía el ecocardiograma. Entonces hay muchos reportes donde entraban con un diagnóstico quirófano y a la hora de abrirlos tenían otro, ¿no? Esto pasaba mucho con las CIA, ¿no? O sea, que entraban con diagnóstico de CIA o conductos que encontraban. O sea, lo único que tenían ellos para detectar todo esto eran los soplos, ¿no? Entonces había muchos errores, muchos pacientes tenían esta como causa de defunción. La primera máquina reportada, que era el señor que salía en la foto de la portada, era John Gibbon, que se considera el papá de la circulación extracorpórea. Se juntó con ingenieros de IBM, ¿no?, la marca que hacía computadoras en ese entonces. Utilizó la primera bomba de rodillos, que fue la que hizo DeBakey en Houston, que es una bomba de rodillos como la que conocemos, ¿no?, y un oxigenador de film. Ellos lograron hacer que un gato estuviera conectado durante 30 minutos. ¿Cuál fue su principal problema? La hemólisis, ¿no? El primer gato se murió y el diagnóstico fue hemólisis. Ya para el 37, sus gatos, después de la bomba, llegaron a vivir hasta una semana, ¿no? Ya se consideraban éxito. Fue su primera máquina, ¿no? O sea, el modelo 1, llegó a haber modelos 1, 2 y 3. El modelo 1 solo se utilizó en sus gatos. El modelo 2, que fue entre los años 1952 y 53, ya contaba con una superficie de contacto de 8 metros cuadrados, ¿no? O sea, digo, nada que ver con un pulmón humano, nada que ver con las actuales, pero ya era algo razonable.
y la bomba ya podía generar un flujo de hasta 5 litros por minuto, ¿no? O sea, ya podía mantener un gasto cardíaco normal, sin contar para nada con el gasto cardíaco del paciente. Y también importante, fue la primera máquina que contó ya con una batería de respaldo. Esta fue la que más utilizó, ¿no?, en todos los protocolos de investigación, y la que más fue pirateada por otros médicos. Y el modelo 3 se utilizó a partir de 1955, pero eso ya no tuvo tanta difusión. Como les platicaba, el modelo 2 fue el bueno, ¿no? El primer paciente fue un niño de 15 meses, eso es lo que les comentaba, ¿no? Entró con diagnóstico de CIA, pero ya en la autopsia, después de la cirugía, que no sobrevivió, el diagnóstico final fue un conducto arterioso persistente. El segundo paciente, esta ya es la paciente famosa, fue una mujer de 18 años con diagnóstico de CIA, que toleró una bomba de 45 minutos y o sea, de forma parcial, y ya de forma total de 26. Bueno, hablando de esta chica, eso como en el 2004 todavía un artículo de Circulation donde hay fotos, ¿no?, de ella celebrando un cumpleaños, ya como, o sea, que se murió de algo que nada tenía que ver con su problema cardíaco. El siguiente como importante es William Mostard, o sea, el mismo de las cirugías de congénitos. A él se le ocurrió utilizar, pues, seres vivos como oxigenadores, ¿no? O sea, los pulmones de otros animales. Entonces, esta es su máquina, todo esto era la bomba, y aquí en esta burbuja se ponía el chango, ¿no? O sea, a respirar, y con eso realizar el intercambio de gases para el paciente. Y pues pueden ver también se utilizaban bulbos de hule, ¿no?, como los que se utilizan para la succión de los bebés. Eso era lo que ejercía la función de bomba. Entonces él pues, se dedicaba a las cirugías de congénitos. Los primeros 7 casos se murieron, pero después ya los siguientes 21 entre estas fechas tuvo 3 sobrevivientes, ¿no? O sea, 3 pacientes con éxito. El que sigue fue importante, fue el doctor Dodrill en Detroit. Él hizo una alianza comercial ingenieril con el personal de General Motors, ¿no? O sea, la misma marca de automóviles. Y ellos son los que utilizaban el oxigenador del paciente. Es el caso reportado donde no se utilizaba oxigenador extracorpóreo. Ellos únicamente puenteaban el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, nunca los dos. Lillehei, también fue famoso, cuando empezó a hacer sus trabajos en cuanto a bomba de circulación extracorpórea. Él tenía pues fellows, ¿no? Tenía residentes trabajando con él. Uno de sus fellows iba a ser papá, ¿no? Su esposa estaba embarazada. Entonces ahí en el grupo como que consideraron la idea de que pues la mamá estaba funcionando como la bomba del bebé, ¿no? Entonces que probablemente se pudiera hacer que un ser humano fuera la bomba de otro ser humano. Y así fue como sacó la técnica de circulación cruzada, en donde los papás eran las bombas de los niños, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que pues se necesitaba un paciente adulto para una circulación pequeña, ¿no? Un bebé o un niño, porque ya de adulto a adulto ya no era suficiente un solo corazón para mantener el gasto de 2 organismos. Su primer paciente fue un niño de 1 año con una CIB, su papá fue la bomba. Sobrevivió a la cirugía y se murió de neumonía. Sus siguientes 2 pacientes también fueron padres e hijos, ¿no? Los siguientes 2 también fueron cierres de CIB y sobrevivieron. ¿Cuál fue el problema? Que fue criticado porque pues, era la única cirugía que puede tener un 200% de mortalidad, ¿no? O sea, el paciente y la bomba. Entonces, por eso no estuvo mucho en uso. Él tiene el crédito de haber hecho el primer cierre de CIB, la primera reparación total de un falot y de un canal AB, ¿no? Con esta técnica. Finalmente, él es el que tuvo, o sea, parece entonces la mejor tasa de sobrevida de todos los que intentaban hacer circulación extracorpórea, ¿no? Sobrevivieron pues, más de la mitad de sus pacientes. El que sigue, también importante, fue DeWall. Se le acredita también como uno de los avances más importantes en cuanto a la oxigenación. Él trabajó con Lillehei, el doctor pasado, en su laboratorio. Él se reconoce como el primer perfusionista, ¿no? Él a lo que entró a trabajar con Lillehei era nada más encargarse del paciente bomba, ¿no? Él no tenía nada que ver con la cirugía, no tenía que ver nada más que a cuidar al paciente bomba. Entonces por eso se le conoce como el primer perfusionista como tal.
Él se dio cuenta, que, como les platicaba, que los flujos en la circulación cruzada no eran suficientes para mantener un adulto con otro adulto. Entonces que había que buscar otra manera para poder operar gente mayor. Entonces él, utilizando las ideas previas de oxigenador de burbujas, intentó hacer una bomba que incluso después fue desechable, ¿no? Entonces, Denton Cooley, también un cirujano cardiovascular de Houston que murió hace 3 o 4 años, dijo que su idea, ¿no?, o sea, entre Lillehei y de Wahl, fue la que, bueno, o sea, la frase actual, o sea, tal cual dice que llevaron el abrelatas al picnic de la cirugía cardíaca, ¿no? O sea, como que algo básico. Entonces, estos son los modelos. Este es como el primero y este ya es un desechable de la bomba de este doctor. Entonces, aquí lo que pasaba era que en esta, o sea, la sangre salía por acá, se decantaba y esta era como la membrana oxigenadora. Aquí infundían oxígeno libre, ¿no? Y hacían que la sangre burbujeara. Aquí su plan era que por gravedad el aire subiera y la sangre sin burbujas se quedara como abajo, y de ahí poderla sacar para el paciente. ¿Cuál era el problema? Que solo las burbujas grandes eran las que podían sacar de la circulación, ¿no? O sea, las burbujas que tenían 1 o 2 centímetros hasta 5 milímetros, y ya de ahí para abajo, las que no podía ver el ojo humano, las infundían al paciente con todo lo que esto ocasionaba, ¿no? Entonces, importante que fue la primera desechable, ¿no? El que sigue fue Kirklin. Él hizo estancias con todos los doctores previos de los que ya les platiqué, y sacó en la clínica Mayo su máquina de corazón-pulmón, que fue pues una copia de la máquina de Gibbon, que fue el primer médico del que platicamos. Aquí, ¿cuál era el problema? O sea, que era la máquina más eficiente de ese momento, pero necesitaba 4 técnicos, necesitaba un cuarto donde estaba como toda la maquinaria para mantener nada más la bomba de circulación extracorpórea, entonces también no tuvo mucha utilidad. Eso fue ya en cuanto a las bombas de circulación. Los oxigenadores, como les platicaba, se han utilizado muchos a través del tiempo. Entonces, en el 55 salió el film vertical, las burbujas y un disco rotante. En los 60s ya salió las burbujas con cascarón rígido e intercambiador de calor, o sea, algo ya muy similar a lo que se utiliza actualmente en quirófano. Y en los 80s, como el descubrimiento más grande, fue que se empezaron a utilizar las membranas. Recordemos, todo esto fue en cirugía, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a ver qué ha sido lo que ha pasado con ECMO. Con todos los experimentos que vimos en la primera parte de la plática, solo se podía mantener la circulación durante 6 horas. En el 71, Hill fue el que intentó utilizar, utilizó, ¿no?, de forma prolongada una máquina corazón-pulmón, ¿no? O sea, fue el primer ECMO. Fue en un paciente con SIRA postraumático y la conducción duró 3 días, ¿no? Y el paciente la toleró. Pues es la foto famosa, ¿no? Esta que sale en todas las pláticas, ¿no? Es el primer paciente que sobrevivió a un ECMO. En el 75 se utilizó el doctor Bartlett, el primer ECMO en una recién nacida, ¿no?, en Esperanza. ¿Cuál fue el problema? Que empezó a haber casos aislados y el primer estudio multicéntrico donde comparó ECMO con la terapia convencional, que fue en Estados Unidos, vio que la sobrevida no cambiaba si se utilizaba o no se utilizaba ECMO, y los pacientes seguían muriendo igual el 90%. Eso trajo a que el ECMO cayera mucho en desuso, o sea, pensando en que no ofrecía nada comparado con la terapia convencional en aquel momento. Los doctores Colobou y Gattinoni, ya en el 78, acuñaron la idea de sacar una máquina que solo sirviera para remoción de dióxido de carbono. Esto llevaba a que se pudieran utilizar flujos menores, que se utilizaran nada más. Inicialmente todos los ECMOs eran venoarteriales, ¿no? Será una bomba de circulación extracorpórea de uso prolongado. Ellos sacaron también la idea del ECMO veno-venoso y vieron que también era menos detrimental que un venoarterial, y ellos ya lograron una supervivencia de casi de la mitad de sus pacientes. Entonces volvieron a revivir la idea del ECMO. También es uno de esos primeros pacientes en los 70s, donde pues esta era la máquina de ECMO, y fue un paciente veno-venoso que también sobrevivió. En el 89 fue que inició la ELSO, ¿no? La sociedad esta que ya todos conocemos en Nueva Orleans, y el primer estudio ya multicéntrico, aleatorizado, etcétera, fue el CESAR en el 2009.
Aquí compararon la terapia convencional contra ECMO veno-venoso en pacientes con SIRA. Vieron que los pacientes con ECMO tenían mayor sobrevida y mejor calidad de vida a los 6 meses. Después esto se vino a corroborar, ¿no? Y ya se puso de moda con la pandemia de la influenza, o sea, donde primero se utilizó fue en Australia, ¿no? Comentamos, hay varias, o sea, se han como acuñado varias épocas del ECMO, ¿no? O sea, bueno, 1, 2 y 3 hasta ahorita. La 1 fue donde inició, ¿no? Ya el ECMO 2, que fue, o sea, inició más o menos en el 2009. Todos los avances que vinieron con esta época fue la membrana ya de baja resistencia, que se podía cebar una máquina en 10 minutos a lo mucho, que se contaba ya con un circuito más simple, más pequeño, menos trombogénico. Ya se empezaron a utilizar bombas centrífugas y se empezaron a implantar cánulas ya de forma percutánea, ¿no? O sea, ya no era necesario pasar a quirófano a ponerlas. Es más o menos como la diferencia en cuanto a lo que se utilizaba antes en ECMO y las nuevas tendencias, ¿no? Antes, sabemos el paciente con ECMO tenía que estar sedado o paralizado, siempre intubado, con ventilación de descanso, con un especialista en ECMO las 24 horas del día. No se sabía si el paciente requería de reclutamiento pulmonar o no, y con una complicación importante de sangrado de forma habitual. Y ya para la segunda etapa, ya el paciente puede estar despierto, respirando de forma espontánea, puede tener traqueostomía o incluso estar extubado, o CPAP. Ya no es un solo especialista, ya hay un equipo y enfermería de la terapia intensiva. Actualmente ya en cuanto a lo pulmonar es ver cómo responde el paciente, ¿no? O sea, ya no es una terapia, la misma receta para todos. Y pues ya las complicaciones de sangrado han disminuido mucho. Y es como la etapa 3, ¿no? Donde ya pues el ECMO ya es portátil, ¿no? O sea, es un paciente en un elevador, no moviéndose con el aparato, como comentaban también en las pláticas previas. Ya pues hasta en ambulancia se puede llevar para dar incluso RCP con ECMO. Y entonces ya, o sea, como que todo va cambiando, ¿no? Y ya pues como el último hecho histórico de la plática es que pues en días pasados fue la primera colocación por un cardiólogo, ¿no? De forma percutánea de un ECMO, y fue aquí en el instituto en la semana, ¿no? Gracias.